Bueno, les decía que la parte que a mí más me entusiasma es esta, la del ambiente alfabetizador, porque es donde ponemos todo a jugar. Y si ustedes leyeron el ambiente, sobre el ambiente alfabetizador, leyeron en el apunte de clase o vieron algún material, en el ambiente alfabetizador son 3 elementos. Son los usuarios, que serían en este caso la docente y cada uno de sus niños, de sus niñas, los recursos que se ponen a disposición para poder alfabetizar y las interacciones que se hacen, es decir, las lecturas y escrituras que se pueden hacer con esos recursos. Y en el video que les envié había algunos criterios para poder armar, es decir, cómo podemos armar los nombres, los días de la semana y los meses del año, cómo después eso entra a combinarse para armar un horario escolar, cómo después aparece la cinta, que les dije que bueno, la cinta no debe aparecer los primeros días de clase porque si no es muchísima información. Y como siempre decimos, el todo es la nada, porque hay tanto que ya pasa a ser parte del decorado y ni lo miramos. Y por último, este recurso del bolsillero. Hay más recursos que ustedes pueden armar. Incluso hay recursos en los que pueden combinar la numeración con la lengua escrita o que pueden combinar con otras áreas, porque no es solamente la lengua el área en la que se utilizan los recursos, ¿no? Pero la idea es que haya prácticas en el aula de lectura y de escritura en todas las áreas. Porque leemos y escribimos en todas las áreas, leemos y escribimos para resolver situaciones problemáticas, leemos y escribimos en ciencias, es decir, que la lectura y la escritura son prácticas y en la lengua es un área transversal, porque no solamente es un área de estudio que se trabaja, que se estudia contenidos específicos, sino que también es un área que está presente en todas las demás, porque en todas las áreas hacemos lecturas, escrituras, y también nos comunicamos oralmente, aprendiendo a ser oyentes y hablantes, para poder, bueno, mejorar también el lenguaje oral. Bueno, después de esta introducción como sintetizadora, me gustaría escuchar preguntas, a ver si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que ustedes hayan visto en las aulas de lo que puedan hablar acerca del ambiente alfabetizador, recursos, qué es lo que, bueno, lo que desean comentar o preguntar con respecto a este tema. Con respecto al recurso de la cinta alfabetizadora. Bien, dale. Porque bueno, en el video habíamos, presentaba como un conflicto también en la palabra isla, por ejemplo, que Sí, decía de que, bueno, explicaban de que podía poner otras palabras con respecto a la interpretación de los estudiantes con respecto a la imagen. Y sí, en ese caso, sí. eh, por ejemplo, ¿no? Porque eso sería como, eh, si nosotros lo contextualizamos, podríamos poner otra palabra en vez de isla, Sí. podríamos poner algún nombre de algún estudiante. Mira, yo lo que sugeriría es que los nombres no los coloquen en la cinta, porque es como, bueno, repetir un poco, y además es mezclar lo que sería palabras referentes que queremos tener y los nombres. Entonces, los nombres ya van a estar aparte. Esa cinta, ustedes pueden elegir las palabras que ustedes quieran. Yo siempre lo que digo es esto del contexto, porque una de las palabras que aparecía era iglú. ¿Qué tiene que ver el iglú con las escuelas de Neuquén? ¿No es cierto? Es decir, ¿qué palabra vamos a elegir para que tenga relación? ¿Sí? Y después otras palabras que presentan conflictos son la Y, B, W, que son, perdón, la B no, la W, la Y, la X, son palabras que también presentan dificultad, porque como no son tan utilizadas las letras, ¿qué palabras del contexto vamos a poner para que podamos contar con toda la información? Bueno, aquí entra un poco también tener en cuenta a los usuarios, es decir, a nuestro grupo de trabajo. Por eso les digo que no es conveniente el primer día tenerla preparada.
Y tampoco es necesario que el día que vos la lleves todo. Podés ir llevando de a 4, de a 5 imágenes e ir estableciendo qué dice allí, por ejemplo, ¿no? Es decir, Sí, y esto de que después yo que hice el video y lo volví a ver, me quedé pensando en que si está la I y al lado, abajo de la I dice playa, dice arena, dice palmera, y si después, además de hacer eso, utilizamos también como para que pongan otras cosas que comiencen con I, vamos a estar en contradicción. Entonces, si hacemos eso, tiene que ser en diferentes momentos. Eso me quedé pensando. Si vamos a trabajar, por ejemplo, un mes para poder establecer, digamos, que ahí dice o isla, o la palabra que vos escojas, o la palabra que el grupo traiga, porque puede ser que el grupo traiga alguna palabra, indalo, no sé, por decirte alguna cosa que se me ocurre así al pasar, que del contexto puede salir. En un momento posterior, cuando ya vamos a poner nuestros nombres abajo de esa letra y otras palabras nuevas que vayan surgiendo en el ambiente, al llegar ese momento, esa otra parte de palabras agregadas tal vez tendría que salir, o ser colocada en otra parte de la cinta alfabética, ¿sí? Entonces, por eso no es conveniente presentarla el primer día de clases. Primero porque tengo que conocer el contexto, tengo que ir atendiendo a qué, por ejemplo, a qué cosas, de qué cosas hablan los alumnos y alumnas, ir conociendo cosas del barrio, entonces tal vez pueda utilizar cosas del contexto, y eso no lo voy a saber el primer día de clases, ¿sí? Y también esto de que no tiene que estar la presión de elegir las 30 palabras y las 30 imágenes y llevarlas, por ejemplo, en abril. Puedo ir presentando de a 5, de a 6, inclusive no es necesario tampoco que lo vayan haciendo en orden alfabético. Pueden ir haciendo diferentes palabras, diferentes carteles, y después las pueden ir reorganizando, y llegado el momento que sea necesario decir, bueno, le vamos a dar un orden. El orden que le vamos a dar a la cinta alfabética es es el orden del abecedario. Y ahí poder introducir, si se quiere, un abecedario, que sean solamente las letras solas, enseñar el recitado del abecedario, y poderlo ir relacionando con el orden que vamos a dar a esa cinta. Es decir, siempre trabajarlo en proceso, ¿no? No como un producto, no como algo ya hecho. Por ejemplo, esto de que a veces algunas revistas dirigidas a docentes vienen con abecedario, ellos le dicen abecedario, nosotros establecimos que abecedario son las letras solas, cinta alfabética ya es un recurso. Pueden venir cintas elaboradas. Bueno, tengo que ver si esa cinta me sirve, si no hay excesivo estereotipado de imágenes, y también esta cuestión de a veces los estereotipos de género que aparecen en las ilustraciones, bueno, muchas otras cosas que ustedes en su formación han estudiado y que es necesario desentrañar e ir desarmando en la escuela. Entonces, bueno, no caer en ese, listo, compro la revista y pego lo que viene ahí, sino poder ir analizando si yo estoy de acuerdo ideológicamente con esa palabra que se propone, con esa imagen que se propone, y poder armarla teniendo en cuenta la diversidad cultural, la diversidad en todo sentido de mi grupo. Por eso es tan importante que esté adaptado a ese ambiente, ¿sí? No que sea una cosa que no le dé información y que solamente haya cosas del contexto, sino cosas que enriquezcan también, porque si nos quedamos solamente con lo que ellos ya conocen, también estamos limitando al grupo. Pero sí poder establecer un equilibrio, no le voy a poner iglú a la I, por ejemplo, porque ¿qué tiene que ver el iglú? ¿No? Por ahí buscar palabras que sean familiares. No quiere decir que nunca voy a enseñar la palabra iglú. Puede llegar a aparecer en un texto y bueno, la podemos agregar abajo de la I. Pero tener como referentes palabras del contexto, palabras que no sean muy contrarias al contexto, que no estén fuera del uso, ¿no? Porque
enseñar a escribir con palabras que no utilizo, es como, bueno, no, es como también marcar una diferencia, es como también dejar de lado a los chicos y chicas que no conocen esos conceptos, y no es justamente la idea, ¿no?, del ambiente alfabetizador. No sé si contesté ¿Sabe, la profe? pregunta. Sí. Me hizo, perdón, me hizo acordar a la cinta alfabética que tenía yo en mi escuela, así en mi primaria. ¿Te acordás? Tenía así nombres sí, tenía nombres locales, aún me acuerdo. Por ejemplo, la L decía Limay, no por Río Limay, la M por Ajá. Roquel, la R por Roca, la C por Pipoletti. Eh, A Me la vez. parece igual que la A por Avellaneda, porque creo que era porque la profe era, nuestra maestra era de allá, creo. Lo que está bueno ahí es que hay un contenido a trabajar. Es decir, no solamente la alfabetización, sino tal vez, bueno, los nombres que tienen que ver con la zona, los nombres de las localidades, de los ríos. Es decir, aprovechó la docente también para incorporar otra área, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento un caso que tuve con un ex estudiante llamado Jorge, que es maestro, ya se recibió hace unos 4 o 5 años, y él me consultó, profe, dice, no sé si era tercer grado, donde había muchos niños y niñas que no se habían alfabetizado. Y justo coincidía, y le digo, bueno, ¿y qué tienen en común en el grupo? ¿Qué es lo que más les gusta? Ay, dice, les gusta el fútbol a todos por igual, nenas y nenes. Es lo que más les enloquece. Y bueno, ¿y por qué no pensás una cinta alfabetizadora, no ya con imprenta mayúscula, porque eso sería más para primer grado, con imprenta minúscula y que tenga que ver con el fútbol? Entonces el profe armó un proyecto en el que puso palabras todas referidas al fútbol en el ambiente en la cinta alfabética. Entonces puso, por ejemplo, árbitro, o arco, no me acuerdo, bueno, puso pelota, se puso a buscar todas las palabras posibles que tuvieran que ver con el fútbol. Y después armó también un proyecto, porque justo estaba coincidiendo que estaba la Copa América, o no me acuerdo qué evento futbolístico internacional, entonces él le asignó a que cada alumno investigue información sobre un país, ¿no?, de los que estaban representados en la Copa América. Entonces él hizo, a la vez lo fue vinculando con otra área, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que tiene la alfabetización, que lo adapto a el contexto, los temas de interés. Por ejemplo, yo les comentaba la vez pasada que estando en un primer grado armamos una cinta alfabética con nombres de animales. Entonces eran todos nombres de animales los que estaban desde la A hasta la Z. Bueno, yo también me tuve que poner a investigar y buscar animales, y bueno, tocó de conocer animales que ni siquiera eran del contexto, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos cruzando también con otro contenido. Entonces, esta es la apertura, la posibilidad que tiene el ambiente alfabetizador, que ustedes lo pueden armar como deseen, si quieren ponerlo como un tema, con un tema de ciencias, si quieren que sea más general, es decir, tienen toda la posibilidad de armarlo, y la libertad de armarlo, y también de equivocarse y decir, no fue la palabra más apropiada, y poderla cambiar, ¿no? Acordar con el grupo y decir, me parece que esta palabra que elegimos nos cuesta, no nos gusta, ¿qué les parece si la cambiamos?, ¿no? Y poder, bueno, eh, también dar lugar al sujeto a que opine, a que proponga, porque tal vez pueden surgir ideas que ustedes ni se imaginan, ¿no? Sí, otra de las curiosidades que me quedó sonando era porque en la propuesta de la cinta alfabetizadora era incluir palabras como la CH y la doble L, Claro, que según la Academia Española no, o sea, no las incluye ahora. claro, si usted, Entonces, eso me pareció lo más correcto porque hay palabras en castellano que incluyen esas consonantes,
Sí. y que está bueno poder trabajarlas en la cinta alfabetizadora. Tu pregunta me viene muy bien para explicar una diferencia entre lo que son las grafías y las letras. La Real Academia, cuando reorganizó el abecedario y reorganizó en base a eso los diccionarios, tuvo en cuenta los dibujos de las letras. Por eso es que sacaron las letras repetidas, las dobles, las sacaron del recitado del abecedario. Y cuando buscamos en el diccionario una palabra, la tengo que buscar en el orden en el que se presentan las grafías. Entonces, si quiero buscar una palabra con doble L, la tengo que buscar en la L, después de todo el recorrido, digamos, que hace de la segunda letra, buscar ahí la doble L. No está en una entrada aparte. Lo mismo sucede con la CH, es decir, con todas las letras repetidas pasa esto, que se sacaron como letras independientes, pero ahí el criterio es la grafía, es el dibujo de la letra. Se tiene en cuenta solamente el aspecto gráfico, pero como docentes, ustedes saben que la letra también tiene un sonido, tiene una identidad, tiene, digamos, la característica de ser la letra inicial de una palabra, y si queremos trabajar toda la complejidad del sistema de escritura, justamente no nos sirve un abecedario pelado, digamos, solamente con las grafías. Nos sirve armar una cinta alfabética con criterio pedagógico, con criterio didáctico, ¿sí? Por eso yo les dije en el video, hay letras que se sacaron, claro, se sacaron porque el criterio que tenían en cuenta era justamente el dibujo, es decir, bueno, como si fueran los números, 1, 2, 3, 4, bueno. Se tiene en cuenta eso, pero no la complejidad que implica el concepto de letra, ¿sí? Sino que se quedaron solo con las grafías, que es un aspecto de las letras. Por eso hay letras que quedaron afuera del abecedario. Después otra de las cosas que me llamó la atención o que recordaba también de un taller que habíamos visto en el 2019, también con usted, era la diferencia entre almanaque y calendario. Que, bueno, ahí había como una diferencia del uso, más que nada, porque el calendario veías el orden de los días, o sea, es el orden temporal, la noción temporal de los días y la semana, pero el almanaque uno le podía agregar un recordatorio, como tipo agenda, así, los cumpleaños, por ejemplo, que era lo que estaba especificado en la propuesta de almanaque del video que mandó usted. Y me parecía, o sea, me había acordado de eso también. Bien. Y Justo, bueno. mira, viene bien porque el calendario y el almanaque son temas que se pueden trabajar integrando los dos, la lengua escrita y el sistema de numeración. Y viene bien esta distinción. El almanaque es el que viene impreso, el que ya está listo y nos sirve solamente para leerlo, porque no tiene lugar para la información, ¿sí? Por ejemplo, los almanaques que nos dan en los negocios. ¿Sí? A ver, ahí les voy a mostrar uno. Viva Recreo. ¿Ven? Este es un almanaque, porque ya viene impreso y yo a lo sumo puedo pintar. Por ejemplo, yo lo que hice fue en pintar los colores, con colores los días que mis hijos tienen que ir a la escuela. Entonces me sirve para organizarme. Pero, si vamos a hablar de calendario, el calendario nos sirve más, perdón, sí, calendario, está bien dicho, nos sirve para escribirlo. Entonces, a ver si tengo acá uno, yo me mandé a hacer uno, por ejemplo acá, ¿no? Sí, me imprimí, y agrego ahí, voy escribiendo todas las cosas, entonces yo consulto y me fijo qué tengo para ese día, si tengo una clase, si tengo una reunión, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer en el aula, ¿sí? Podemos tener el calendario, porque
como dice Ayelen, podemos trabajar la sucesión de los días, nos da la posibilidad de escribir los nombres completos de los días, no solamente la L de lunes, la M de martes, ¿sí? Y con espacio suficiente para poder agregarle cosas. Entonces ahí podemos agregar cuándo va a haber jornada, o cuando no hay clase, o cuando tenemos algo especial de lo cual tenemos que acordarnos para ese día, ¿no? El trabajo, bueno, también se lo puede relacionar con la llamada cinta numérica, que seguramente la vieron con Inés, que es la cinta que se escriben los números del 1 al 30 o al 31, y que se puede ir trabajando día a día para combinar ese trabajo con el de los nombres de los días y los meses para armar la fecha, ¿sí? Así que bueno, tenemos esa posibilidad. Con un recurso como el calendario podemos estar trabajando los días de la semana y los números para ir trabajando, bueno, esto de si ayer fue 2, hoy qué día es, y mañana qué día va a ser. Ir trabajando esto también del anterior, el posterior, el recitado de los números, 1, 2, 3, bueno, ir trabajando muchas cosas, que parecen pocas, pero en realidad son muchas, y parecen fáciles, pero son complejas para los niños y las niñas. Y si ustedes han experimentado de tener un niño, una niña, sea hijo, sobrino, lo que fuere, en primer grado, van a comprobar que llegan agotados de la escuela, porque para ellos y ellas son muchas cosas las que se les está presentando, es mucha información, y llegan bastante cansados después de una jornada de estar trabajando con tantas cosas, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo otra, pero re pesada. Bueno, no, está bien. Pero Vienen bien para todos y todas, sí. sí, mi pregunta, o sea, también esto era parte de haber participado un poco de las residencias y de las entrevistas que le hicimos a las docentes que estaban en práctica en plena pandemia. Sí, 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 Y sí. que lo difícil era lograr ese ambiente alfabetizador en cada una de las casas, y de esto del deber o sea, de poder darle recursos para poder empezar a leer y escribir. Eso fue muy conflictivo, digamos, por la distancia, digamos, porque uno cuando aprende a leer y escribir, lo esencial, digamos, para ese aprendizaje también es el hablar y el intercambiar en el aula. O sea que es muy distinto en lo virtual. Y Totalmente. bueno, sé que han salido un montón de estrategias, pero es complicado. Mi pregunta era cómo lograr eso, ¿no? Cómo lograr esa vinculación a través de lo virtual, porque también es bastante complicado, Sí, para que el estudiante aprendan a escribir o a leer cosas. A mí eso me queda como sonando la cabeza de la búsqueda de estrategias para eso. bien. Bueno, y además hay otra pregunta que hace acá por el chat, así que vamos a ir viendo. Profe, ¿cómo se trabaja la alfabetización en el área de matemáticas? Bueno, podemos vincular primero hablar de esto que pregunta Yelén, que es cómo llevar esta propuesta a la virtualidad, digamos, considerando esto que, bueno, teníamos el año pasado de totalmente no presencial, ¿sí? Y este año tenemos la posibilidad, por lo menos hasta ahora, de ir combinando algunos días en casa y algunos días en clases, ¿sí? Como dice Ayelen, el espacio de intercambio en el aula es irreemplazable. Por más que querramos hacer un montón de cosas, siempre nos vamos a limitar, porque no va a ser lo mismo una clase por Zoom, aunque esté todo el grado completo,
que una clase presencial en vivo donde podemos interactuar de otra manera, porque al estar mediada por internet, por una pantalla, los turnos de intercambio son más lentos que en la presencialidad, donde pueden haber charlas en simultáneo, donde los grupos pueden ir trabajando diferentes, ¿no? Una de las cosas que pienso con la pregunta de Ayelén es no tenerle miedo a la diversidad, porque no vamos a lograr que en todos los hogares se lleven adelante del mismo modo que pretendemos las mismas propuestas. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tener esa consideración, que no todas las mamás y papás van a poder colaborar de la misma manera en todos los hogares. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los papás y las mamás no son docentes, entonces no tienen la misma formación ni la misma forma de explicar, ni de interpretar siquiera las consignas que ustedes manden. Lo que se me ocurre como posibilidad es poderles mandar material para que ellos armen un espacio alfabetizador en un rincón, que puedan colocarle los nombres a algunas cosas, a los cuartos de la casa, baño, cocina, puerta, poderle poner puerta, ventana. Se me ocurre eso, ¿no? Poder trabajar con etiquetas, poderles proporcionar una cinta alfabetizadora para imprimir o para contar con ella para consultar. Bueno, ya que pregunta acá las chicas Claudia y Janet sobre el área de matemáticas, es lo mismo, es decir, los recursos con los que se puede armar la cinta numérica que va hasta el 30 sin incluir el 0. En un momento posterior se puede incluir la grilla que va del 0 al 99, que es un cuadro de doble entrada. Se puede trabajar con reglas, con centímetros, a ver, en el aula podemos tener muchísimos recursos, en casa ya estamos limitados y como que tenemos que proporcionar nosotros a las mamás y a los papás cómo armar esos recursos y cómo ayudarlos a intervenir con esos recursos. Está como más difícil. Pero bueno, lo que sería interesante sería poder rescatar qué experiencias hubo el año pasado, en el que fue todo el año virtual o no presencial, y ver qué estrategias elaboraron las maestras, y qué estrategias se están pudiendo dar ahora en el que se está pudiendo combinar presencialidad y virtualidad o tareas para casa que se realizan y se traen a posteriori a la escuela, ¿no? Y ahí, bueno, también entra esto de la no sincronicidad del grupo, porque se pone en evidencia que no todos aprendemos lo mismo, ni siquiera si nos dan las mismas actividades. Entonces, bueno, todo esto entra a formar parte de un ambiente alfabetizador que va a tener su complejidad y sus diferencias con respecto a cuando hay más simultaneidad en el aula y están todos los nenes y las nenas interactuando con la misma actividad, con el mismo recurso, con la misma pregunta que se hace en el aula. Bueno, si no hay ninguna pregunta, tener en cuenta también que cuando armemos actividades y armemos propuestas en el aula, tenemos que tener en cuenta los 4 tipos de situación. Lectura por sí mismos, lectura a partir o a través del docente, escrituras por sí mismo y escrituras a partir del docente, ¿sí? A través del docente. Entonces podemos generar algunas actividades en las cuales los nenes tengan que leer solos y otras en las que la docente les lea. Actividades en las que tengan que escribir solos y solas y actividades en las que le dictan al maestro o a la maestra. En ese caso vamos a estar trabajando diferentes cosas. Cuando leen y escriben por sí mismos, están trabajando fuertemente sobre el sistema de escritura y toda la alfabeticidad del sistema. Y ahí está la posibilidad de poder hacer intervenciones para hacerlos avanzar hacia el otro nivel que sigue. Y cuando estamos leyendo y escribiendo a través del maestro o de la maestra, los contenidos que se están trabajando son el proceso de lectura o el proceso de escritura, y todo lo que tiene que ver con el lenguaje escrito.
porque para leer y para escribir entramos en contacto fuertemente con el lenguaje escrito, que es el lenguaje de los textos. Aprendemos sobre los tipos de textos, sobre las palabras más apropiadas para cada tipo de texto, sobre lo que es pertinente o no, sobre los paratextos. Es decir, tener en cuenta estas 4 tipos de actividades: lectura por sí mismos, lectura a través del maestro; escritura por sí mismos, escritura a través del maestro. Son las situaciones didácticas en las que hay que pensar a la hora de llevar al aula la propuesta de alfabetización. Y lo mismo no solo en lengua, sino en todas las áreas, porque podemos leer y escribir textos de ciencia, textos de matemática, e ir trabajando también contenidos específicos de estas áreas.